Violeta, qué pena, ¿verdad? Una gran pena, y hoy que se escucharán muchísimos lamentos de líderes internacionales compartiendo lamentos por la muerte de Mujica, pienso que él pensaría como: Anguita, lloradme menos y escuchadme más. Absolutamente. Yo una vez tuve la inmensa suerte de escucharle y de hablar con él. Lo hemos escuchado al principio, las palabras que compartimos. Estuve con Mujica, al que otro gran poeta de las palabras, el chileno Manuel García, le dedicó esta hermosa canción, Amanece, que Balbina, nuestra letrera, me ha recordado en la muerte de Pepe. Hemos empezado con sus palabras. Se ha ido un hombre libre y un hombre de paz que predicó contra la avaricia y la codicia que destruyen al planeta y a las personas. Y hoy, para homenajear a ese hombre que cuidaba del más débil, vamos a hablar de eso precisamente. Hoy hablamos de guerras interesadas. De guerras evitables. De guerras invisibles. De guerras olvidadas. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Porque se han cumplido 2 años de la guerra civil de Sudán. 2 años del inicio de uno de los conflictos más olvidados y la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo. Antes de este conflicto llevábamos una vida mejor en el campo de desplazados internos de Hasahisha. Nos vimos obligados a dejar nuestras casas en mitad de la noche. No nos llevamos nada, salvo la ropa que llevábamos en el momento del ataque. Al día siguiente, algunos de nuestros hijos volvieron y descubrieron que todas las casas habían sido asaltadas. Se lo llevaron todo. También asesinaron a mi hermano. Recibí la horrible noticia cuando ya estaba aquí. No tenemos comida, ni dinero, ni ropa. No tenemos nada. Todo lo nuestro fue saqueado. Lo que cuenta Marian Abdalmanan, una mujer que vive en el campo de desplazados internos de Hamidja, es la historia de miles de personas que huyen de los combates y las violaciones masivas de derechos humanos. Las cifras de víctimas bailan por miles, pero en cualquier caso son abrumadoras. En septiembre de 2024, la ONU confirmó la muerte de más de 20.000 personas, aunque hay estimaciones que superan las 150.000. Casi 13 millones de refugiados, la mitad de la población y el país del mundo con más desplazados internos. La misma cifra de sudaneses no tienen suficiente comida ni agua. Medio millón sufre una falta extrema de alimentos y agua y se ha declarado la hambruna en varias partes del país. El riesgo de sufrir violencia sexual se ha triplicado y se han registrado centenares de violaciones a menores. Y aún así, la ayuda humanitaria no llega. En 2024, Sudán recibió menos del 50% de los fondos demandados por la ONU. En febrero de este año apenas llegaba el 7%. Estados Unidos ha anunciado un recorte en sus programas de cooperación internacional del 92%. Casi 60.000 millones de dólares, y la decisión de Trump de congelar los fondos a la cooperación pone en jaque la vida de millones de personas en el continente africano, especialmente en crisis humanitarias extremas como la sudanesa. Hoy hablamos de este y de otro conflicto vecino, el del este de República Democrática del Congo, donde quienes median para lograr la paz solo lo hacen para sacar provecho de sus recursos naturales. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general, escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Y lo hacemos dando la bienvenida a este programa a Javier Sánchez, presentador de los podcasts de la revista 5W, que hoy nos acompaña en sustitución de nuestra querida Maribel. De hecho, en el equipo hemos dicho, va a hacer de Maribel, ¿no? La nueva Maribel. La nueva Maribel. Javi, crudos días. Crudos días, con un poquito más de barba. Oye, es un placer escucharte en nuestro podcast después de escucharte tantas veces en el vuestro, que me parece, por cierto, maravilloso. Así que os felicitamos desde aquí. Muchas gracias. Javi, Sudán es el tercer mayor país de África y vive uno de los peores conflictos en activo del planeta, pero apenas nos llega información de él. Recuérdanos, ¿cuándo arranca esta crisis y quiénes están implicados? Sí, el actual conflicto hunde sus raíces en 2019. Ese año hubo un alzamiento civil que terminó derrocando la dictadura que sabréis de Omar al-Bashir. Entonces cae el dictador y los sudaneses alcanzaron un acuerdo por el cual un consejo militar gobernaría durante los primeros 21 meses de transición y los siguientes 18 lo haría una administración civil hasta que se lograra formar un gobierno democrático.
Como parte de esa transición, el responsable de las Fuerzas Armadas sudanesas, el general Abdel Fattah al-Burhan, intentó integrar dentro del ejército regular a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que es una milicia paramilitar creada por Omar al-Bashir durante el genocidio de Darfur para combatir a otras milicias. Pero los desacuerdos por el reparto del poder hicieron que el 15 de abril de 2023, hace ya 2 años, estos rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápidas atacaran al ejército sudanés y entonces empezara la guerra. Y así se han cumplido 2 años de enfrentamiento en el que están implicados el ejército sudanés, las Fuerzas de Apoyo Rápido y también otros grupos paramilitares de Sudán. ¿Cuál es la situación hoy en el terreno y qué balance podemos hacer de estos 2 años? Bien, en estos 24 meses, la capital, Jartum, y otras zonas del sur y el oeste del país, en la frontera con Chad, República Centroafricana y Sudán del Sur, para que nos situemos, han cambiado varias veces de mano. La guerra, lejos de calmarse, se ha recrudecido, ¿no?, en las últimas semanas. De hecho, la semana pasada, las fuerzas de apoyo rápido bombardearon distintos objetivos civiles y militares durante varios días consecutivos en Port Sudán, una ciudad ubicada en el Mar Rojo que desde el inicio del conflicto actúa como capital administrativa. Este ataque, además, es importante por 2 motivos, ¿no? Por un lado, porque es el primero que se lanza contra Port Sudán, con el riesgo de expansión, ¿no?, que eso conlleva a nuevos territorios, y por otro lado, porque refleja una tendencia que estamos viendo en este conflicto, el uso de drones suicidas, ¿no? En muchos de estos ataques que comento, se utilizaron aviones no tripulados para golpear bases militares y almacenes cerca del aeropuerto. Y a medida que el conflicto se intensifica y alarga, cada vez parece más posible que Sudán se parta en 2, una controlada por el gobierno y otra controlada por los rebeldes en torno a Darfur. Y hace un año, Naciones Unidas ya calificaba a Sudán como la peor crisis humanitaria del planeta. Pero la situación ha empeorado aún más. ¿Cómo puede ir a peor la peor de las crisis? Pues por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos podríamos decir que es la escasa atención mediática que reciben este tipo de conflictos. El silencio, de hecho, agrava, ¿no?, la situación muchas veces porque da alas a ambos bandos para que sigan manteniendo esas estrategias militares sin que nadie les ponga freno, ¿no? También empeora porque, por lo que comentaba ahora, los últimos ataques amenazan, ¿no?, con extender el conflicto a zonas que hasta el momento eran consideradas seguras o al menos menos peligrosas que otros territorios afectados. Y de hecho, de expandirse, las cifras que hablábamos antes, ¿no?, que comentabais de hambrientos, de desplazados, de muertos, pues aumentarán inevitablemente. Por otro lado, también está la decisión de Donald Trump de congelar los fondos de la ayuda a la cooperación, que pone en jaque la vida de millones de personas, ¿no? De hecho, recientemente ACNUR anunció la suspensión de tratamientos médicos esenciales en Egipto, donde ya hay más de 1 millón de refugiados sudaneses. No tenemos nada, ni refugio, ni agua potable, ni comida, ni ropa, ni dinero. Dormimos en el suelo y hace 2 años que dormimos en el suelo. Tenemos una esterilla que extendemos y sobre la que dormimos. Desde que llegué he tenido problemas con la comida y el agua. Antes solía trabajar y comerciar y ganar un salario. Nos convertimos en nómadas. La gente huía y pasábamos toda la noche caminando, buscando un lugar seguro. Escuchabas a Hanan Abdullah Omar Al-Taher, una de las miles de desplazadas que vive en el campo de refugiados de Hamidiyya, en la región de Darfur, porque las mujeres, lo contábamos, son las que más sufren las consecuencias de una guerra devastadora. Y para contarnos en qué situación está la población civil, ahora mismo nos acompaña en el estudio Esperanza Santos, coordinadora de emergencia de Médicos Sin Fronteras, que acaba de volver de Sudán y de Sudán del Sur, a donde se ha trasladado también la crisis de refugiados. Esperanza, crudos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Tú me contabas que en el último año has pasado allí 9 meses. Sí, desde junio del año pasado estuve primero 6 meses seguidos y luego he estado yendo y volviendo. Pues como decíais, en la parte del este, en la parte de Darfur, incluso cruzando un poco a Sudán del Sur para verlo desde ese ángulo, podemos decir. ¿Qué has visto? ¿Cómo está la situación allí? ¿En qué condiciones sobrevive la población? Bueno, yo creo, como decía Javier, y comentabais antes, es la crisis humanitaria mayor, pero que al final esto es una frase, ¿sabes? Que al final... Claro, ¿eso qué significa? ¿Qué significa, no? Estamos hablando del tercer país mayor de África, de 50 millones de habitantes. Entonces, cuando decimos 50 millones de habitantes, de los cuales medio, o sea, la mitad está en situación de riesgo de hambruna, son... 25 millones de personas, de personas individuales, ¿no? de sujetos. Y estamos hablando de gente que
los testimonios que estamos recibiendo, ¿no? de estos campos de desplazados, yo creo que una de ellas dice, estábamos viviendo en el campo de desplazados como si esto fuese lo más normal, porque Claro. llevaban desde el 2003, o sea, desde el anterior genocidio, desde la primera guerra de Darfur, viviendo en un campo de desplazados, y ya esta situación les parecía medio bien, pero es que han atacado esos campos de desplazados, siguen atacando y la gente se sigue perdiendo todo lo que podían haber ido reconstruyendo, ¿no? Durante los últimos años. Entonces es una espiral de violencia y es bueno, nosotros lo que llamamos es una guerra contra las personas. O sea, esta guerra sí es entre los dos grupos armados militares más importantes del país, que son pues eso, el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido, que han estado aliadas en todo momento hasta esta guerra. O sea, también hay que decirlo, o sea, no era una fuerza paramilitar ajena al gobierno, era una fuerza paramilitar que eran las milicias que había utilizado Omar al-Bashir para ayudar a este ejército a combatir la rebelión de Darfur. Entonces, es verdad que son unas milicias que ya habían cometido un genocidio y que el dictador regularizó para que formasen parte de las Fuerzas Armadas del país. Ahora son estos dos grupos armados que están luchando entre ellos y que siguen cometiendo atrocidades contra la población civil, como llevan haciendo muchos años. ¿Y en qué condiciones sobrevive esta gente? Realmente, pues eso, sobreviven. Yo creo que tienen una resiliencia, o sea, porque es verdad que es maravilloso, o sea, verlo, o sea, bueno, maravilloso no es alucinante, podríamos decir, ¿vale? O sea, Inspirador, podemos inspirador, decir. Sí. Pero la gente vive en el día a día, o sea, claro, este último conflicto, yo creo que una de las características que tiene es que empezó en la capital, o sea, es que empezó en la capital en una semana, la capital de Jartum, 7 millones de habitantes, es un campo de batalla. Entonces, toda esa gente se ve desplazada y eso era el motor también económico de un país. Entonces, se han perdido pues todos los medios de vida, se ha perdido la infraestructura, la mayor parte de la estructura sanitaria, por ejemplo, del país no es funcional, o sea, los dos bandos también están como haciendo un poco de guerra de aprovisionamiento, o sea, de que no les lleguen provisiones de alimentos, que no lleguen medicamentos a distintas partes. O sea, hay pirateo, entiendo, entre una zona y otra. Sí, o sea, lo que intentan es bloquear un poco las rutas, ¿no?, de aprovisionamiento de unos y de otros, pero claro, que esas mismas rutas son las de la población civil. Claro. Entonces, al final es, pues eso, cada vez exprimir más y poner, bueno, pues entre la espada y la pared a la población civil, que cada vez está... Y con constante violencia, o sea, con violencia continuada. No es solo que no me lleguen recursos y no tenga servicios, sino que además estoy sufriendo violencia. Estados Unidos era hasta ahora el mayor donante de ayuda internacional del mundo. ¿Cómo está afectando, cómo dirías que va a afectar sobre el terreno la congelación repentina de ayuda humanitaria? Realmente, o sea, nosotros estamos bastante preocupados y un poco, todavía no, creo que es muy pronto para saber, o sea, sí que se está viendo ya impacto en determinados países. El problema es que, o sea, volviendo a Sudán, nosotros veíamos que la respuesta, o sea, durante estos 2 años lo que hemos denunciado es que la respuesta era completamente insuficiente. O sea, incluso los mecanismos de Naciones Unidas y de otras, de la comunidad internacional, no estaba llegando a las zonas donde tenía que llegar y a la población donde tenía que llegar. Entonces, ahora... De momento no vemos un impacto drástico, pero está claro que lo que queríamos era que mejorase. O sea, ahora todavía hay más incertidumbre, ¿no?, de que vaya a llegar más. ¿Y cuáles son los casos más dramáticos que estáis teniendo que afrontar? Me refiero a la infancia, a las violencias sexuales, me refiero a embarazos, enfermedades, ancianos... Pues un poco todo esto. O sea, yo creo que al final sí que decimos, ¿no? O sea, las mujeres sufren gran parte de la violencia, pero no solo ellas. Los casos de malnutrición, por supuesto que para la malnutrición, estamos viendo malnutrición en mujeres embarazadas, en mujeres lactantes, pero esto ya es un paso más. O sea, la malnutrición siempre afecta mucho más a los niños, claro. Aumenta la mortalidad de los niños, pero es que ya estamos viendo malnutrición en adultos y estamos viendo zonas que han sido sitiadas durante meses y que cuando se abren realmente... ves la cara de hambre de la gente. O sea, incluso te puedes llegar a acostumbrar a lo mejor o trabajando en esto alguna vez más has visto niños malnutridos,
pero ver adultos en hambruna, cadavéricos, ¿no? Es verdad que es una imagen que es bastante, o sea, bueno, que impacta bastante. Siempre hacemos esta pregunta porque quizá acerca más el drama humano a quienes nos están escuchando. ¿Tú te quedas con alguna historia? ¿Tienes alguna persona con la que has establecido un especial vínculo y de quien te acuerdas ahora? Bueno, yo creo que o sea, es verdad que los testimonios de los desplazados, bueno, esto es lo que decías, eran en Hamidía, en Central Darfur, y últimamente los que estamos viendo en Samsam, ¿no? Que también es gente que ha estado sometida a un sitio que ya teníamos durante el año pasado, hambruna, y que encima después de en abril han sufrido un ataque en el que ha sido una violencia extrema y que la gente que está saliendo de ahí ni siquiera, como decías, ¿no? Ni siquiera sabemos el número de víctimas, pero prácticamente todo el mundo con el que hablas ha perdido alguien de su familia, claro, además de haber sufrido violencia, ¿no? Pero sí que yo creo que también, si me permites, ¿sí? Sí que a lo mejor la historia también de determinado personal sanitario, ¿no? O sea, es verdad que nosotros Médicos Sin Fronteras al final trabajamos con gente sanitaria y sí que en Jartum y en otras zonas que han estado realmente con mucha violencia y sitiados, mucha gente que ha intentado, o sea, personal sanitario que incluso ha hecho salir a sus familias y se ha separado de sus familias, personal sanitario autóctono. Y ellos han estado, o sea, han decidido quedarse, ¿no? Quedarse en una situación de dificultad, de sitio, sin recursos, lejos de su familia, para poder, por lo menos, mantener un mínimo de servicios sanitarios. Entonces, realmente, esto sí que o sea, sí que, bueno, pues al final hablando con nuestros colegas sanitarios en Jartum, por ejemplo, sí que tienen historias de desplazamiento, de separación familiar y demás bastante complicadas. Bueno, pues agradecerte desde aquí el trabajo que hacéis en Médicos Sin Fronteras y también a esos sanitarios que se han quedado para compartir la ayuda. Esperanza Santos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cruzamos ahora al otro lado de la frontera, a Sudán del Sur, donde los efectos devastadores de la guerra sudanesa se sienten con toda su crudeza. Imagínate que vives en un pueblo de 11.000 habitantes y que de un día para otro llegan 19.000 personas refugiadas, solo con un burro y sus pertenencias, ropa, catres para dormir y algún recuerdo. Deciden quedarse en tu pueblo, donde vives. Quedan 2 meses para que lleguen las lluvias, pero ya prevés que os vais a quedar sin agua antes de lo habitual. ¿Qué harías? Esto es lo que está pasando ahora mismo en el pueblo de Girbanat, en la región del Alto Nilo de Sudán del Sur. El país ha recibido hasta 1 millón de personas en solo 2 años. Sudán del Sur es el estado más joven del planeta desde su independencia de Sudán en 2011. No tuvo siquiera tiempo de formarse antes de que estallara la guerra civil que lo ha convertido en uno de los estados más frágiles del mundo. Además de su propia guerra civil, Sudán del Sur, con 12 millones de habitantes y donde el 74% de su población vive sin comida o agua suficientes para la vida, ha acogido en solo 2 años a 1 millón de refugiados de Sudán. Refugiados que se suman a los 2 millones de desplazados internos de su propia guerra. Acabamos de escuchar un fragmento de un reportaje que pronto se publicará en Revista 5W de la periodista Elia Borràs, que ha estado en el país cubriendo la crisis humanitaria y que hoy nos habla desde Burkina Faso, donde reside. Elia, crudos días. Buenos días. Explicas que ante la ausencia del Estado y de la comunidad internacional, las comunidades locales se ven obligadas a compartir sus escasísimos recursos con las personas refugiadas que llegan. ¿Cómo está siendo esa acogida? Claro, en este caso y en el fragmento que hemos escuchado, que es el inicio del reportaje, es un pueblo que es Girbanat y allí lo que pasa es que no hay agua. Hay pueblos en que lo que no hay es comida, pero en ese pueblo no hay agua y calculamos que era 1,5 litros por persona al día, o sea, le tocaba. Pero a veces no llega a ser esto. Claro, si de repente se duplica pues, la población del pueblo donde vives, pues esto es lo que pasa en sitios donde ya los suministros eran muy básicos y casi insuficientes, pues de repente son inabarcables, ¿no? O sea, no llega para todo el mundo. Y la acogida está siendo, pues es que es lo que yo preguntaba en el reportaje, o sea, ¿tú qué harías, no? También como me gustaría que el lector, la lectora se lo planteara, porque allí la gente lo que está haciendo es siguiendo, pues,
yendo a buscar agua, siguiendo viviendo, pero con este problema que no saben si van a tener agua en 2 meses y la época de lluvias aún no ha llegado. Así que, bueno, sí que hay muchos matices. La acogida en algunos sitios está siendo mejor, en otras más complicadas, sobre todo en las ciudades, también por temas de desinformación, pero en general, bueno, está siendo, pues, yo diría admirable, ¿no? Que se siga acogiendo gente y aunque veas que los recursos son cada vez menos. Elia, decías, ¿no? Que todas esas personas que sobreviven pues, a duras penas, ¿no? Sin embargo, en el reportaje dices que viven sobre uno de los mayores campos de petróleo de todo el continente, ¿no? ¿Quién controla estas reservas? Pues a ver, es un poco complicado porque más de la mitad, o sea, el control lo tienen empresas, un conglomerado de empresas, sobre todo asiáticas, la mayoría, y de Malasia también, y solo un 5% lo controla la Nilepet, que es la empresa estatal de Sudán del Sur. Esos solo son los sitios donde hay petróleo, pero es que después Sudán del Sur no tiene refinerías ni capacidad de exportarlo y utiliza un oleoducto que está controlado por Sudán. Y el crudo llega hasta Port Sudán, que es ahora estábamos hablando, ¿no? Que acaban de bombardear esta ciudad. Para Sudán del Sur, poder exportar es básico para su economía porque casi un 95% de sus ingresos provienen de la exportación del crudo, aunque tampoco controle este oleoducto que llega hasta Port Sudán y después ya llega al Mar Rojo y desde aquí ya se comercializa a nivel internacional. La guerra en Sudán, lo decíamos antes, ha tenido un impacto directo en la estabilidad de Sudán del Sur, aunque ya hablemos de un país independiente. ¿Cómo se relacionan ambos países entre sí 14 años después de separarse? Es interesante porque yo me acuerdo que estaba a la frontera entre Sudán y Sudán del Sur, una frontera que se llama la frontera de Yoda, y allí estaba hablando con unos trabajadores humanitarios sursudaneses y me decían eso, es que hace 14 años, o sea, nosotros teníamos el mismo pasaporte, ¿no? Que ellos, y de hecho aún somos el mismo pueblo, y durante la guerra de Sudán del Sur, la población sursudanesa se refugió en Sudán y ahora está siendo al contrario, ¿no? Hay como una reciprocidad de acogida hacia un lado y hacia otro. Em, eso, si hablamos, ¿no? de la dimensión más personal o la dimensión más humana del conflicto. Después está la dimensión política o diplomática. En estos casos, por ejemplo, lo que acabo de decir, Sudán cerró la exportación de crudo de Sudán del Sur. Eso provocó una crisis económica terrible, inflación de la moneda del 600%. O sea, de repente devastó el país porque le quitó el 95% de sus ingresos y eso Sudán del Sur también ha provocado unas tensiones internas y está siendo como está sufriendo, ¿no? La guerra de Sudán también a nivel interno, que también es un país que venía pues, de una guerra civil los últimos años. Así que bueno, esas son como, para mí hay dos maneras de verlo. Hay eso, la parte diplomática, que hay estas tensiones, ¿no? Y la parte humana, de decir, bueno, somos el mismo pueblo, ellos han hecho por nosotros lo que ahora también estamos haciendo nosotros. Hablando de esa dimensión humana, Elia, en tu reportaje cuentas la historia de un chico, Estevo, que huyó de Sudán del Sur hacia Sudán para después volver a Sudán del Sur, aunque por poco tiempo. ¿Cuáles serán sus próximos pasos y dónde acaba ese círculo vicioso? ¿A dónde vuelven los que vuelven? Mira, yo, o sea, escribí este reportaje hace unas 3 semanas o así y tengo que actualizarlo ya porque yo he seguido en contacto con este chico, con Estevo, que lo conocí en Atam, un pueblo solo a 5 kilómetros de la frontera de Sudán. Él era un refugiado sursudanés que vivía en Sudán, en Jartum, y que, bueno, pues con el estallido de la guerra se fue y llegó a Tam, su pueblo en Sudán del Sur. Lo que le pasó es que, y justo ayer estaba hablando con él, porque además él es del Madrid, yo soy del Barça y eso ha sido una relación, ¿no?
bueno, que nos ha mantenido y además estos últimos tiempos que pues el fútbol está interesante. Sí. Y me decía, es que Elia, o sea, yo no puedo más. De hecho, se fue de Sudán del Sur, volvió, pasó por todo Sudán, llegó a Egipto y ahora está en Egipto. Y me decía, es que yo en Sudán del Sur sentía que perdía el tiempo, que no tenía un futuro, que los jóvenes no tenemos, que hay un conflicto y no lo entiendo, no sé lo que está pasando, no sé por qué estamos en conflicto. Y él se fue y yo seguí su travesía por todo Sudán de vuelta, bueno, de ida, ¿no? Hacia Egipto. Y, y a veces lo vemos como y evidentemente, o sea, atravesó por un contexto de guerra, pero él estaba como, bueno, estoy yendo hacia otro sitio donde hay tiempo, hay algo para mí, ¿no? Como era algo exhausto vivir en Sudán del Sur, de otra guerra, otro conflicto y no entiendo. Así que bueno, yo siguiendo sus pasos es como una zona en movimiento, gente que se mueve y busca un futuro, ¿no? Al final, y busca una vida y busca no perder su tiempo Ujú. y poder hacer algo con su tiempo. Y esto es lo que yo veo en este chico. Bueno, pues Elia, enhorabuena por lo del Barça y Gracias. moltes gràcies y molta sort. Bueno, muchas gracias a vosotros. La congelación radical de fondos de la administración Trump, lo venimos contando, va a suponer un durísimo varapalo para muchos países en vías de desarrollo. Pero los recortes masivos y ese proteccionismo al alza en Estados Unidos y otros países del norte global está teniendo una consecuencia inesperada. El sur global se está proponiendo descolonizar la ayuda al desarrollo. De las más de 300 personas que trabajan en el centro que Médicos Sin Fronteras ha construido junto al campo de Metché, en la frontera de Chad con Sudán, solo 17 son expatriadas y en su mayoría de países del sur global. Porcentajes similares se repiten en los proyectos de acción contra el hambre, Oxfam Intermón o el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en la zona. Atrás quedó la imagen del Salvador blanco como arquetipo del trabajador o trabajadora humanitaria. La multiculturalidad de sus profesionales es ya una realidad en las misiones de emergencia, pero erradicar el colonialismo de las ONGs requiere ir más allá. Así empieza el último reportaje de nuestra compañera Patricia Simón, publicado en Planeta Futuro. Sudán, la descolonización de la emergencia humanitaria se abre paso. Como siempre es un placer saludarla. Patricia, crudos días. Crudos días. Cubriste la crisis humanitaria por la guerra de Sudán en la frontera con Chad. ¿Qué paisaje de cooperación te encontraste allí y en qué medida era distinto de lo que hemos visto desde hace décadas en el sur global? Pues fue la única alegría que me encontré cubriendo esa crisis humanitaria, la verdad. No porque haya sido un cambio de hoy para mañana, es decir, eso ya no lo estábamos encontrando en muchas respuestas humanitarias, pero precisamente por como habéis explicado, el hecho de que la financiación de la comunidad internacional haya sido tan insuficiente a la mayor crisis humanitaria de desplazamiento actual, hizo que organizaciones como Médicos Sin Fronteras tuvieran que desplegar una misión de ayuda humanitaria de las más grandes de su historia. Y entre esas miles de personas, porque hablabais de esas 300 personas que solamente trabajan en el hospital de Meché, pero Médicos Sin Fronteras, las diferentes delegaciones de distintos países, tienen a miles de personas trabajando para dar respuesta a esta situación y solamente 17 en ese hospital y unos pocos centenares en total son de Europa o de Estados Unidos. La inmensa mayoría son personas del Chad. También hay muchos trabajadores y trabajadoras de Sudán y el resto son del sur global, con lo cual la relación con las personas a las que atienden cambia radicalmente y además la forma de aproximarse, ¿no?, a esa realidad. Tú cuentas, de hecho, que este cambio de paradigma no es algo nuevo. ¿Cuándo empezó? ¿Y a qué factores responde? Bueno, responde fundamentalmente a que las organizaciones de defensa de los derechos humanos y locales del sur global llevan muchísimos años diciéndole a la cooperación internacional y a la emergencia humanitaria, a las organizaciones del norte global, que ya está bien de que lleguen y bueno, de alguna manera auxilien en este tipo de situaciones, pero sin contar con sus criterios, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a todas, también al periodismo, ¿no?, que han sido las organizaciones de personas migradas, racializadas, antirracistas, las que nos han enseñado a cómo descolonizarnos y cómo hacer una aproximación muchísimo más apegada a los derechos humanos
y a la igualdad. En el caso de la emergencia humanitaria, hay organizaciones, como decía, como Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre o Intermón Oxfam, que son las que cito en el reportaje, llevan ya aproximadamente una década, unos 7 años, que eso, más allá del discurso, lo están llevando a la práctica en sus organizaciones. Y eso significa un proceso de renuncia de privilegios y de pensar cómo va a ser la aproximación muy profunda, que lo principal, y eso lo dicen todas, y yo lo vi en el terreno, son las comunidades locales las que tienen que decirnos qué necesitan. Y a partir de ahí, nosotras vamos a buscar el dinero y vamos a ver cómo se hace. Y eso cambia radicalmente una relación que había sido, bueno, pues muy vertical y muy etnocentrista. Sí, porque al mismo tiempo que el modelo de financiación se tambalea, asistimos a un profundo cambio en la gestión de esas entidades humanitarias. Soy aguadilla, comadrona de Médicos Sin Fronteras y vivo en Omdurmán. Cuando la guerra empezó, me vi desplazada a Jartum. Mis hijos se desplazaron al Guedaref, así que les seguí para sentirme mejor. Escuchábamos, por ejemplo, a la matrona Aguadilla Ibrahim, trabajadora de Médicos Sin Fronteras, que contaba a la organización lo que ella misma había vivido, ¿no? como desplazada. Decía Patricia, ¿no? La presencia es cada vez mayor, ¿no? de profesionales del sur global de ONGs internacionales. ¿Puede servir para que las cosas se gestionen de otro modo, con más proximidad y empatía hacia las personas afectadas? Bueno, eso por supuesto, pero va mucho más allá, es decir, va, por ejemplo, a algo más problemático, que es elaborar una tabla salarial única, ¿no? Es decir, que los salarios se correspondan con las responsabilidades y no con la nacionalidad o con el lugar de residencia exclusivamente de los trabajadores humanitarios. Va con tener presente, y esto pasa también en lugares como Grecia, lo cuento en el reportaje, que cuando desembarca una organización humanitaria con muchísimos recursos, eso de alguna manera desequilibra el mercado, el sistema económico. Y yo ponía el ejemplo para que se entendiese en Lesbos cómo se encarecieron los pisos de alquiler, y eso afectó a los estudiantes griegos que iban muchas veces allí, ¿no? a estudiar en la universidad. Pero, por ejemplo, en Sudán tiene que ver con que si las Naciones Unidas no tiene presente que, bueno, en el caso de Sudán ya no hay sistema público de salud, pero en otros territorios, que con esos salarios nadie va a querer trabajar en el sistema público de salud, de repente estás, ¿no? desarbolando a lo mejor la construcción de un sistema público que está naciente. Entonces, el pensar cómo abordar esto sin destrozar otras áreas, y el que sean las personas que trabajan ahí, que se van a quedar ahí y que saben cuál es el contexto, pues hace que no solamente la respuesta sea mejor en el momento, sino que a largo plazo tú estás generando también, bueno, una mano de obra profesionalizada que se va a quedar. Pues además estamos asistiendo a un proceso muy interesante de descolonización que hace que esas personas tomen conciencia de su propio poder, que es muy importante en zonas devastadas como las que hoy nos ocupan. Patricia Simón, como siempre, un placer escucharte. Un abrazo, compañera. Igualmente. Y por cierto, si estáis en Madrid y queréis adentraros en la realidad de Sudán, ha llegado a nuestros oídos un proyecto fotográfico que forma parte de Foto España. La Galería Sura, especializada en artistas de África y Oriente Medio, acaba de estrenar la exposición Resistencia en la Memoria, Visiones de Sudán, con la obra de 9 fotógrafos sudaneses. Le hemos preguntado a Edith Arance, la comisaria y editora de la galería, ¿qué tiene de especial? Estamos acostumbrados a ver típicas fotos de periódico, de proyectos a lo mejor más tipo de ONGs, pero nosotros buscamos otra cosa, buscamos historias más personales, historias en primera persona, que mejor manera de darles voz a través de sus propias cámaras, sus propios teléfonos. En muchos casos no son fotógrafos profesionales, no buscamos un fotoperiodista profesional, lo que queremos es que ellos mismos nos cuenten sus realidades de la manera que ellos quieren. Esto es importante para acercarnos de verdad a lo que vive la gente allí en su día a día. Y la intención principal es que la gente que vaya establezca como un diálogo con ellos, pueda llegar a escribirles, decirles, oye, mira, he visto tus fotografías, me encanta lo que has hecho, no conocía tu historia, no conocía lo que estaba pasando en tu país y ahora sí lo conozco, y que se tiendan puentes entre personas. Proyectazo. Sí, si queréis visitar la exposición, cosa que os recomendamos, forma parte del Festival OFF de Foto España 2025 y estará disponible hasta julio con visitas guiadas semanales. La actual guerra en Congo es un repunte de un conflicto latente desde hace más de 2 décadas, que hace posible una economía militarizada,
casi de rapiña, donde los bandos no luchan por ideales, sino por un trozo del pastel, donde quienes se matan son el eslabón más bajo de una cadena de expolio internacional que provoca muertes de inocentes y usa el terror para controlar territorios y saquear las mejores minas. Una guerra que se ceba con la población. En el este de Congo, 7 millones de personas han huido de sus casas por la violencia. Lo hemos contado muchas veces en este programa. En el este de la República Democrática del Congo se encuentra una de las reservas minerales más abundantes del planeta, con decenas de minas de oro, coltán, diamantes o casiterita, entre otros. La región de los Kivu lleva más de una década inmersa en una guerra por el control del territorio, pero ni las múltiples ofensivas lanzadas por el ejército o los grupos armados paramilitares, ni tampoco las miles de muertes de civiles han situado a este conflicto en el centro del foco internacional. Hasta principios de este año. En enero, el poderoso grupo rebelde congoleño M23 lanzó una gran ofensiva en el este del país. Rápidamente tomaron grandes ciudades como Goma o Bukavu, capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, y amenazaron con extender su poder más allá. En estos últimos meses, cerca de 9.000 personas han muerto y más de 1 millón han tenido que abandonar sus hogares. El M23, formado principalmente por tutsis que no consiguieron integrarse en el ejército congoleño, aseguran defender a la población tutsi del Congo y a los congoleños de origen ruandés de la discriminación del gobierno. Desde el inicio del conflicto, tanto el gobierno de Congo como parte de la comunidad internacional han acusado a Ruanda de apoyar militar y financieramente a la milicia Tutsi, aunque Kigali lo niega. Y a principios de mayo se perfiló un acuerdo de paz. Javi, ¿cuál es la situación ahora, tras 5 meses de combates? Sí, como decías, en las últimas semanas, ¿no? Hemos visto movimientos en términos diplomáticos, se han producido algunos acercamientos entre ambas partes que han desembocado finalmente en una ronda de negociaciones de paz entre República Democrática del Congo y Ruanda, con Estados Unidos como principal mediador. La semana pasada, el lunes 5 de mayo, presentaron de hecho un borrador de paz en Washington, pero eso sí, la violencia continúa, ¿no? El M23, que no está presente en esas negociaciones, se ha expandido hacia territorios claves de la región, como la ciudad estratégica de Nyiragongo, por ejemplo, y a eso hay que sumarle que Trump, que es el principal mediador en este conflicto, busca un acuerdo con ambos países con el foco puesto en las reservas minerales para llegar quizás a un trato similar al que ya alcanzó hace unas semanas con Ucrania. Para comprender las dinámicas e intereses en juego, saludamos al periodista Xavier Aldecoa, cofundador de la revista 5W, especialista en África, que lleva años viajando al país y cubriendo el conflicto. De hecho, en el último programa que dedicamos a Congo, estuvo también. Xavier, crudos días. ¿Qué tal? Crudos días, ¿cómo estáis? Como siempre, un placer volver a verte y saludarte. En tu último ensayo, del que acabamos de escuchar un fragmento, describes lo que sucede en República Democrática del Congo como la guerra de la codicia infinita. ¿Por qué? Bueno, porque todos los que se han acercado al Congo, y podríamos irnos atrás en la historia, se han acercado al Congo porque es un vergel, es un país con una de las riquezas en el subsuelo más enormes del mundo, y estamos viendo el último capítulo, desde la guerra del 96-97, que desembocó en un caos fructífero, digamos, en el este del país, porque dejó una zona riquísima en minerales. Antes decías coltán, también oro, diamantes y otros minerales, los dejó a merced de ese caos, de unos grupos rebeldes que con violencia, con amenazas, pueden controlar una zona muy rica, beneficiarse de ese caos y de esos minerales y sobre todo pasar la frontera sin que nadie les diga nada. Por eso es una guerra de rapiña. El hecho de que sea Ruanda quien esté negociando la paz y no la guerrilla del M23 confirma de alguna manera la implicación ruandesa en el conflicto. Si no fructifica el acuerdo, ¿podría darse una guerra abierta entre Ruanda y Congo? ¿Y cuál es la implicación real que crees tú que tiene Kigali en todo esto? Bueno, la implicación, por empezar por el final, la implicación de Ruanda es bastante clara. No lo digo yo, lo dicen 6 informes de las Naciones Unidas, lo dicen varios países africanos, lo dice Estados Unidos, también lo dice Europa. Y si vas al terreno, yo he estado allí y ves a los soldados del M23 rebeldes, algunos incluso con armamento, con uniformes ruandeses. Todo el mundo lo da por hecho allí, incluso por el idioma con el que se comunican. Es clara y, por ejemplo, lo que decías de que estén detrás de ese borrador de paz, que es una manera de decir que están avanzando pero no demasiado, que esté Ruanda detrás,
pues es otra prueba más, ¿no? El interés de Ruanda de puertas afuera es que ellos no están detrás del M23, pero sí quieren asegurar esa zona fronteriza que comparten, pero detrás está esa implicación tan directa con los beneficios de los minerales, ¿no? Ruanda es un país muy pequeño, pero que gana muchísimo dinero gracias a ese caos en esa zona casualmente llena de minerales, justo en la frontera entre Congo y Ruanda. Claro, nos lo recordaba Idoia Moreno, la enfermera y amiga de este programa, directora de la ONG en Congo, Jambo Congo, que Ruanda es uno de los mayores exportadores de esos minerales, aunque en su propio territorio no tiene ninguna de esas minas. Sí, bueno, y eso además intentan defenderlo ahora porque ha tenido una pequeña mina de oro que les sirve un poco de mascarada, pero sí, o sea, el comercio de esos minerales, de las exportaciones de oro de Ruanda, de coltán, la calidad de esos minerales, que ellos no tienen esa calidad, es que clama al cielo. En realidad no es imposible de justificar, a no ser que tengas la caradura más tremenda y digas que esos minerales vienen de tu territorio, pero todo el mundo sabe que no es así. Ruanda se aprovecha de la riqueza descomunal que tiene la República Democrática del Congo y de ese caos en el que colabora, en el que genera también Ruanda. También existe por otros motivos también internos de Congo, pero ese caos es muy beneficioso para todo el mundo que saca tajada, y para Ruanda también. Ruanda tiene la excusa de que está ahí defendiendo sus intereses, su seguridad, porque hasta ahí en esa zona se esconden los que hicieron el genocidio del 94, esos hutus que fueron huyendo hacia el este del Congo, y con esa excusa se sirve para seguir beneficiándose de una manera descarada de los minerales de Congo. A pesar de las negociaciones de paz, el M23 sigue tomando el control de los territorios y en varias ocasiones ha amenazado con seguir avanzando hacia el oeste. Así que, ¿cuáles son los términos de ese borrador de acuerdo de paz y qué posibilidades crees tú que hay de que dure esa paz? Los términos del borrador son de momento generales, o sea, el de respetar la soberanía de los dos países, el no apoyar a grupos armados externos, en referencia a este grupo M23, y otras generalidades. En realidad, ese borrador son trazos largos, digamos, pero es que Ruanda siempre ha negado estar detrás del M23, aunque, como decía, es evidente. ¿Cuál es el futuro del conflicto actual? Pues hay varios escenarios que podrían abrirse. Si intentamos ser optimistas, pues que esas negociaciones de paz, ahora mismo en Doha, el M23 y el gobierno de Congo se están reuniendo también, pues que esas negociaciones de paz se avancen y lleguen a un acuerdo, una entente para que este conflicto no vaya más y de encontrar un perímetro de seguridad en que los dos países estén de acuerdo. Otra es, como dicen los líderes del M23, que los rebeldes avancen hasta Kinshasa y derroquen al gobierno, como ya pasó en el 96, o sea, tampoco sería una cosa tan extraordinaria. Y después, otra, que también hay un descontento interno muy importante en la capital de Congo, que hubiera un golpe de Estado que sacara, si se quede, al actual presidente de Congo y llevara la solución hasta otro lado. Sea como sea, las soluciones que hay, menos la primera del acuerdo de paz, que no soy del todo optimista, pero si hubiera un acuerdo de paz sería el más beneficioso, los otros sin duda tendrían un golpe importante en la población civil. Una paz duradera en la región de los Grandes Lagos abrirá las puertas a una mayor inversión estadounidense y occidental, lo que generará oportunidades económicas y prosperidad. Además, contribuirá al avance de la agenda de prosperidad del presidente Trump para el mundo. Es, como dicen, un beneficio mutuo para todos los involucrados: Estados Unidos, la República del Congo y Ruanda. Xavier, el acuerdo de paz se ha firmado en Washington. Acabamos de escuchar al secretario de Estado Marco Rubio hablando de la agenda de prosperidad de Trump. ¿Qué peso tienen los intereses estadounidenses en los minerales estratégicos del este del Congo? Es un borrador del acuerdo de paz. Sé que es un matiz, pero es importante porque no es un acuerdo de paz, sino es un intento de tener ese acuerdo de paz. El peso de los intereses de Trump y de Estados Unidos en Congo es enorme. Sobre todo porque es que Trump no quiere la paz, lo que quiere es aprovecharse de la debilidad
de uno de los socios, porque yo creo no considera ni amigos a los demás, sino de esos socios. Ve que ahora mismo la República Democrática del Congo es débil, el M23 tiene más poder militar incluso que ellos, aunque sea uno de los países más grandes del continente africano, y se quiere aprovechar. Estamos hablando de un país que tiene el 70% de las reservas de cobalto, por ejemplo, que es un mineral básico para dispositivos electrónicos o el coche eléctrico de su amigo Elon Musk. Podríamos seguir con muchos más minerales, coltán, el litio y el uranio. Así que los intereses de Trump, como no tiene amigos y no tiene socios y en este momento en debilidad, son claves para el devenir de este conflicto, sobre todo porque ya lo hemos visto en Ucrania, Trump no tiene ningún tipo de problema en intentar aprovecharse de esta situación. Xavier, en Congo han surgido voces críticas contra este borrador que acusan a Estados Unidos de perpetuar el conflicto y expoliar el país. No hay que olvidar la relación fortísima entre estadounidenses y ruandeses. ¿En qué puede favorecer al Congo la mediación de Estados Unidos? Si consigue un acuerdo en el que controle las ansias de expansión de Ruanda, que las tiene, hay un interés histórico de Ruanda de anexionarse los kibus. Si consigue Estados Unidos a su socio ruandés calmarle en esta situación, un acuerdo que favorezca a los dos, pues podría rebajar esta tensión en el este. No soy muy optimista. Cuando el Congo está negociando con un socio, en este caso Estados Unidos, que lo que quiere es aprovecharse de él, lo hace en una posición de auténtica debilidad. Así que beneficios, pues si consigue apagar los tambores de guerra, yo creo que siempre es beneficioso porque la población sufre menos, pero me temo que en esta situación de tanta debilidad y los intereses sin ningún tipo de reparo de Estados Unidos, no llevará a un acuerdo beneficioso para la economía local, eso seguro que no. Para intentar entender cómo un país tan pequeño como Ruanda puede hacerle tanto daño a un país tan grande como el Congo, ¿eso se debe a la debilidad interna del Estado congoleño? Sí, sin duda se debe a la debilidad de sus estamentos, que ha sido debilitado no solo por la inoperancia o la corrupción interna, sino históricamente desde fuera para poder hacer y deshacer en un país riquísimo. Eso ha sido deliberadamente llevado a cabo por fuerzas externas, ya que hablamos no solo de Estados Unidos, Rusia, de China, de todo el mundo, de Europa también, para poder expoliar esta zona tan rica. Luego Ruanda también es un país que ha sabido posicionarse muy bien a nivel internacional. Es socio prioritario de la Unión Europea. Si recordáis, no hace tanto les ofreció llevarse allí a los inmigrantes o los demandantes de asilo, llevárselos a su territorio en Europa. Eso siempre da la salida a los problemas que tienen los demás. Uno de los grandes proveedores de cascos azules en el continente africano son las fuerzas ruandesas. Tiene una gran relación también con Israel. Lo decíamos antes, con Estados Unidos, sin duda. También ha avanzado mucho con Rusia y con China. Estamos hablando de un país que sabe moverse muy bien a nivel diplomático y eso ha hecho multiplicar su fuerza, pese a, como decía, ser un país muy pequeño en la región, muchísimo más pequeño que Congo. ¿Y el presidente Tshisekedi tiene mucha contestación interna? Bueno, tiene contestación interna porque tiene, por ejemplo, la rivalidad con Kabila, que fue el último presidente. Ese bando al que ha intentado ir eliminando sigue teniendo fuerza. Tiene Motembi, que es uno de los grandes líderes en Katanga, que también le contesta y se considera mucha gente que las últimas elecciones no fueron realmente limpias y no las ganó con tanta ventaja, o ni siquiera, en algunos casos creen que ni siquiera las ganó. Así que sí que tiene una contestación a nivel político y a nivel social. La República Democrática del Congo era y es un país que reprime sin ningún tipo de problema a la disidencia interna. Con una guerra como la que estamos viendo, que está diezmando mucho al ejército. Es que estamos hablando de un grupo rebelde M23 que está humillando a todo un ejército de un país porque les ha conquistado las dos grandes ciudades del este del Congo, pero es que avanza y en algunos casos casi sin oposición. Eso dentro de la sociedad congolesa duele mucho, ¿no? El ver que tus soldados no tienen material, que en algunos casos se ven superados por un supuesto grupo rebelde, por mucho que tenga apoyo de Ruanda, está haciendo crecer el descontento sin duda
en la sociedad y también en el ejército. Y ahí es donde entra el peligro de que esto acabe en un golpe de Estado. Aquí hay otra cuestión muy interesante por lo que nos plantea también como consumidores de tecnología que proviene de ese conflicto infinito, y es que en 2024 el propio Estado congoleño demandó a Apple por beneficiarse de los minerales que se extraen de su país y que se encuentran tras la guerra. La demanda no ha fructificado por el momento, pero ¿tú crees que habrá más intentos de responsabilizar a empresas como esta por esta guerra? Eso espero y lo deseo. Sí que es verdad que cuando yo estaba en las zonas de las minas, en los que ha habido intentos también de crear etiquetas verdes para asegurarse que esas minas no tienen presencia de soldados o rebeldes, que niños y mujeres embarazadas no trabajan en las minas, yo lo que he visto siempre es que se esquiva. Hay bastante dificultad en crear una trazabilidad, o bastante poco interés en crear una trazabilidad real de lo que está pasando. Es seguramente falta de interés porque estamos hablando de empresas multimillonarias. Veremos cómo avanza esta situación porque es la única manera es ser nosotros más responsables. Nosotros podemos intentar exigir a las empresas, como consumidores somos pequeños, pero sí podemos tener un consumo responsable. Yo creo que el hecho de cambiarte menos de móvil sabiendo que las posibilidades de que esos móviles tengan minerales o productos que vengan de países como Congo, manchados de sangre esos minerales, nos debería empujar a intentar tener un consumo más responsable. La única manera, seguro, que podemos hacer sin temor a equivocarnos es cambiarnos menos de esos dispositivos móviles. Intentar hacerlos alargar más, repararlos, para que haya menos demanda de un mineral que después acaba haciendo sufrir a gente al otro lado del mundo. Muy necesario ese mensaje. Xavier, como siempre, es un enorme placer escucharte. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Carne Cruda, un podcast en abierto. Gracias a ti. Financia el programa en carnecruda.es. No podíamos despedir este programa sobre las guerras que no vemos sin atender a un conflicto latente e intermitente durante décadas que ha estallado en las últimas semanas. El enfrentamiento entre India y Pakistán, dos potencias nucleares que por eso mismo nadie quiere que entren en guerra. El 22 de abril se produjo un atentado terrorista contra turistas en la región de Cachemira bajo control indio. Murieron 25 personas de nacionalidad india y una nepalí. Como represalia, la India lanzó ataques aéreos en al menos 9 puntos del territorio pakistaní, dejando más de 20 muertos y decenas de heridos. Para entender por qué ha estallado ahora la violencia en la región y deconstruir algunas ideas preconcebidas, hemos llamado a nuestro querido y admirado Agus Morales, director de la revista 5W, experto y amante de esa zona del mundo en la que fue corresponsal. Agus, crudos días. Hola, crudos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo resumirías este conflicto, ese odio tan enraizado y la complejidad de la que hablas en tus artículos? Bueno, sobre todo con la paradoja de que aunque acostumbramos a hacer una caricatura de esa rivalidad, una rivalidad que por supuesto existe, hay una paradoja, ¿no? Y es que a ninguna de las dos partes le interesa esta guerra y de alguna forma estaban deseando, yo creo, retirarse, ¿no? Por un lado está esa pulsión nacionalista, empujado sobre todo en el caso de Pakistán por el ejército y en el caso de la India por el nacionalismo hindú, pero luego está la constatación de que Pakistán es un país muy débil, que corre un peligro casi existencial desde su nacimiento y de que la India, más allá de Pakistán, ahora mira más al escenario global, ¿no? Por lo tanto, pese a que se han cruzado algunas líneas rojas, yo pienso que es un escenario del cual ambos países querían salir lo antes posible. Hola, Agus. Una de las claves de este conflicto, lo decía antes Violeta, ¿no? Es que tanto la India como Pakistán son potencias nucleares. ¿Crees que el temor a una escalada nuclear puede ser clave para que la tensión no aumente en futuros estallidos o conflictos? Bueno, esta es la conocida teoría de la disuasión, ¿no? En principio funciona, al menos hace que sobre todo a nivel internacional se ponga más presión sobre estos países. Sin embargo, creo que después de lo que ha pasado estas últimas semanas, es posible que la próxima vez que haya un atentado en la India vayan incluso un poco más allá, ¿no? Sin necesidad de que se llegue a ese escenario, ¿no? El escenario nuclear. De alguna forma, quizás se ha perdido el miedo, ¿no? A cruzar algunas líneas rojas y pienso que eso lo podremos ver en el futuro según cómo reaccionen ambas partes. Así que quizá esa
esa disuasión que siempre funcionó, veremos si en el futuro se sigue manteniendo. Agus, decíamos al inicio de la introducción de este tramo que este es un conflicto que viene de décadas y está latente y a veces renace de forma intermitente. ¿De dónde viene? Pues de muchas cosas de las que hemos hablado hoy, que es de una mala descolonización, ¿no? Y en concreto una mala descolonización británica, ¿no? Antes hablamos de Sudán del Sur, que fue otro escenario donde estuvo el colonialismo inglés, ¿no? Pero también, pues, por supuesto, en Palestina y en este caso la partición del subcontinente, ¿no? Un subcontinente muy diverso en el cual nació Pakistán, un país de mayoría islámica, y la India, un país de mayoría hindú, pero mucho más diverso, ¿no? Y en medio estaba Cachemira, que era la única región de mayoría islámica, de mayoría musulmana de la India. Y sobre todo vimos algo insólito, ¿no? Que era ese nacimiento de Pakistán en dos alas, ¿no? El ala occidental y el ala oriental, separadas por 2.000 kilómetros, que es lo que hoy conocemos como Bangladesh, que se independizó en 1971. Y todavía hasta hoy pues llegan las heridas de ese momento traumático en el cual un movimiento de población histórico, ¿no? Que reconfiguró la región, pues quizá para siempre. Agus Morales, director de la revista 5W, como siempre, muchas gracias. Y como siempre, salud y periodismo. Salud y periodismo. Y Javi Sánchez, compañero, enhorabuena por este estreno en Carne Cruda. Has hecho, yo creo, una enorme sustitución de Maribel. Muchísimas gracias. Suscribíos a las mejores crónicas de larga distancia en la revista 5W. Eso es. Nos vamos. Salud y República. Y que la radio os acompañe.